hablarte un tema que Dios confrontó mi vida. Y quiero hablarte del profeta Habacuc. Y le puse por título a este mensaje: no desesperes en medio de tu clamor. Habacuc capítulo 1. El versículo dice así de la siguiente manera, en el nombre de Jesús, amén. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Estaba leyendo esta historia de Habacuc y cuando el Espíritu Santo me daba este título, no desesperes en medio de tu clamor, es algo tan tremendo porque nosotros no podemos desesperar en medio del clamor. Porque cuando viene el desespero, quizás decimos palabras que no tenemos que decirles a Dios. Sí, es algo tan tremendo porque hoy en día nuestro país está pasando por algo fuerte y he escuchado a mucha gente diciendo: ¿dónde está Dios? Cuando murieron todos esos niños y aquellos en desespero de sus clamores y aquello. Pero déjeme decirle, Dios nunca pierde el control de nada. Amén. Él siempre seguirá siendo Dios en todo momento. Amén. Y las cosas pasan es porque tiene un propósito y algo que Él ya estableció. Y Habacuc se conseguía en medio de un problema. Sí, porque muchas veces nosotros vemos el problema, pero quizás queremos que se haga como yo quiero, pero tenemos que dar cuenta que el que hace las cosas es Dios. Sí, porque si Dios se moviera como nosotros queremos, bueno, esto fuera un caos y fuera una locura. ¿Verdad que sí? Por eso que Él lo hace, es conforme a su voluntad y no a la nuestra. Y Habacuc se conseguía como reclamando, como pidiéndole a Dios. ¿Ah? Y le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Es tan tremendo. Y no oirás, dice. Como que Dios no escucha. Dios escucha. Amén. La cosa es que nuestro clamor no puede ser un desespero. Que cuando clamemos a Jehová, yo no puedo vivir desesperado: Señor, porque yo quiero la respuesta ahorita, porque yo quiero que tú me contestes ahorita. No, esto no es así. Esto es como Dios se mueve en su voluntad, conforme a lo que Dios quiere. Y nosotros no podemos caer en ese desespero. Es tremendo porque déjeme decirle que muchas de las cosas que quizás uno predica en este lugar es porque uno la vive. ¿Sabe? Aquí en la parada hacían un desorden terrible. Terrible, déjeme decirle. Y los sábados, y yo tenía que venir los domingos para acá, y yo los sábados allá yo pasaba y yo era: Señor. ¿Y usted cree que mi clamor, usted cree que Dios, no, Dios mío, bendícelo? No. Y dice: Señor, pero porque no le rompes una corneta que sea, Dios. Sí, en mi desespero, Señor, yo no te pido que lo mate, pero sino que llegue la policía y le caiga palo a todo. Dios mío. Pero mi clamor Dios no lo escuchaba, porque estaba desesperado porque Él haga la voluntad que yo no quería, que lo que yo quería que hiciera. Y todo es la voluntad de Dios. Amén. ¿Ve? Ahora he dormido sábados tranquilo. Gloria a Dios. Hay un silencio porque Dios tiene el control. Amén. Nosotros no podemos desesperarnos. Tenemos que dejar que Dios obre en medio de todo. Amén. Y hoy en día nuestro país está viviendo una circunstancia fuerte, pero escuchamos a gente diciendo: cónchale, Dios, y aquello, y lo otro, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y esto, y se desesperan. Pero déjame decirte que no podemos llegar a ese punto de esa desesperación, porque esa desesperación no nos lleva a nada bueno. No. Porque cuando desesperamos y hacemos nuestro clamor, muchas veces hablamos, miren lo que hablaba Habacuc:
o tú no nos escuchas. Y hasta cuando yo clamo y aquello, y muchas veces nosotros llegamos a ese punto. Señor, si todo el tiempo, mira, Señor, me la paso orando, voy para los matutinos, voy para los miércoles, para el culto, voy los domingos, Señor, yo no me pierdo una actividad y todo el día en un clamor, pero yo no veo nada, Señor, todo lo veo igualito y quizás muchas veces peor, porque estás desesperando en medio de tu clamor, porque tienes que dejar que Dios sea quien obre, tienes que dejarle el lugar a Él. Tú tan solo tienes que confiar en lo que Él va a hacer. Más nada. Amén. Y es tremendo porque yo quiero que usted busque ahí, usted lo tiene ahí ya, Habacuc, pero vamos a leer el versículo, el capítulo 2, pero el versículo 1. Miren lo que dice él aquí. Porque es la parte de la cual nosotros tenemos que siempre estar pendientes de qué es lo que Dios quiere. Sí. Porque si el desespero no me está llevando a nada bueno, es porque yo tengo que hacer un acto a lo que estoy haciendo. Y dejar que Dios obre. Mira, Habacuc entra en sí. Y en el capítulo 2 él dice: sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder constante a mi queja. Yo buscaba algo aquí, y en este versículo hay 3 puntos muy importantes. El primer punto es apartarse para escuchar. Es cuando él dice: sobre mi guarda estaré. Dice esto aquí: espiritualmente subir a la torre del guardia o a la fortaleza significa rendirse y apartarse del mundo. Dice aquí, es como cuando nosotros entramos en esa espera en Dios y en el clamor. Yo tengo que apartarme de los ruidos del mundo, porque los ruidos del mundo no me llevan a la voluntad del Padre, sino al desespero. Porque que usted escucha allá afuera, tú escuchas afuera nada bueno, sino cosas malas. Sino que ya, mira, todo se acabó, ya no hay esto, ya no hay lo otro, esto y aquello, y mira, todo es un problema con el dólar, con el real, con el dinero, todo es un problema. Que el país, el gobierno, que todo aquello, y todo es un problema. Eso es lo que usted escucha allá afuera. Por eso es que su oído tiene que estar inclinado a lo de Dios, para que no se contamine con las cosas de ella afuera. Por eso es que cuando el profeta decía: sobre mi guarda estaré, el hombre sacó su oído de lo que estaba, donde estaba su oído allá afuera, y lo puso en donde, en Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, sacarnos de las cosas del mundo y empezar a entender las cosas de Dios, que son espirituales. Por eso que el apóstol Pablo decía: es mejor andar en el espíritu que en la carne, porque en la carne no conseguimos nada bueno. Déjeme decirle, en la carne conseguimos el problema. En la carne que si tú me dices algo, yo te digo 3 cosas. En la carne que si tú te me levantas, yo también te me levanto. En la carne que si tú me gritas, yo también te grito. Pero en el espíritu es distinto. En el espíritu quizás algo viene a gritarte, pero entonces tú le hablas con amor, con paciencia, y la persona, wow, baja. Sí, eso se hace en Dios. El segundo punto dice: velar con expectativas. Es cuando él dice: velaré para que lo que se me dirá. Es velar, es esperar lo que él va a decir. Sí, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en medio de nuestro clamor. Y muchas veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y quizás nos ponemos en esa oración, ese clamor, habla y habla y habla y habla y habla, y Dios esperando: haz una pausa.
quiero hablarte, quiero decirte algo. Sí, porque esta palabra que está aquí, Él nos la quiere revelar a nosotros para que nosotros caminemos conforme a su voluntad y no a la nuestra. Sí, algo que nosotros no se nos debe olvidar es porque hay un versículo poderoso que dice que sus caminos no son nuestros caminos, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que Él un día es como 1000 años. Y así, ese versículo no se nos puede olvidar porque ¿sabe por qué? Porque la voluntad es de Él. En nosotros, nuestra mente es limitada, no puede acatar todo lo poderoso que es Dios. Solamente nosotros tenemos que vivir en una obediencia. Así tú no entiendas lo que estás pasando, tú tan solo tienes que obedecer, tú tan solo tienes que aferrarte a Dios, tú tan solo tienes que estar ahí constante en lo que Dios quiere en tu vida. Sí, y velar, estar pendiente, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Sí, eso es lo que necesita Dios. Que nosotros lleguemos a ese punto y no lleguemos al desespero que muchas veces entramos. Que queremos una respuesta, pero yo la quiero inmediata, ahorita. No, las cosas en Dios no funcionan así. En Dios nosotros tenemos que alinearnos a Él. Él no se va a alinear a nosotros, porque Él es el soberano, Él es el Dios todopoderoso. Nosotros vivimos un día, este momento lo estamos viviendo. Y vivimos este momento, este tiempo. Él no, Él es un eterno. Él vive por la eternidad. Por eso es que nosotros tenemos que apegarnos a Él, a su voluntad y a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Amén. Amén. Y no podemos mandarle, no. Tenemos que obedecer. Amén. Y está tremendo. Bien, el tercer punto dice: humildad ante la corrección. Es cuando Él dice: y que de Él responde tocantemente a mi queja. ¿Ven? Tenemos que ser humildes. Tenemos que estar ahí pendiente con humildad. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Sí. Es tremendo porque yo ayer hablaba con mi hermano Juan y muchas veces nosotros estamos pendientes. Y cuando nos hablan de la muerte, mire cómo se ve sapegando. Dicen mucho. Sí. Pero la Biblia me declara que la muerte, en muerte en Cristo, es ganancia. Es una garantía, es algo que yo me gano. Aún la muerte yo gano en Cristo. ¿Y por qué tenemos que temer? ¿Y por qué si viene el temblor nos volvemos locos y salimos corriendo? Hay gente que, mire, déjeme decirle, hay gente que está aquí, que el día del temblor todavía no han dormido en su casa bien. Viven atormentados y todo es un temblor. Pero ya tembló y no ha temblado nada. Viven angustia y aquello y lo otro. No, la palabra de Dios me dice otra cosa. Sí, hay un salmo poderoso, 4:8, que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en tu vida estaré confiado. Si nuestra confianza tiene que estar plenamente en Rey, en Él, constante todos los días. Yo tengo que confiar. Sí, levantándome todos los días creyendo de que Dios va a hacer y va a obrar. Amén. Pero eso lo tengo que hacer yo. Pero no puedo vivir en una queja. Yo tengo que ser humilde. Tengo que ser sencillo. Pero ¿cómo yo me gano eso en oración? Déjeme decirle. Sí. Hay gente que cree que muchas veces nosotros los pastores somos extraterrestres, no sentimos, no tenemos. Sí, nosotros sentimos. Yo también tengo ojos y veo. Sí. Yo también tengo que pelear por mi salvación. Yo le digo a mis hijos, ¿sabes qué? Porque yo me gané el cielo, usted se lo gana, no es mentira. Usted se tiene que ganar su cielo también. Tiene que esforzarse también, porque este es un esfuerzo constantemente. Esto es algo de pagar un precio todos los días y constante con el Señor. Amén. Pero si no lo hago, ¿cómo queremos? Muchas veces queremos las cosas así facilitas. Bueno, Señor, aquí facilito esto y lo otro, y estoy en el mundo echando broma y esto, aquello, y vengo para acá santo y levanto mis manos fino, y cuando llego allá afuera, no, esto no es así. Esto no es así.
Esto es de compromiso. Esto es de que yo tengo que ser leal a Dios. Y no es porque yo sea leal a Dios, es que muchas veces quizás no vamos a fallar, sí vamos a fallar, déjeme decirle, porque somos seres humanos. Pero como voy a fallar, no voy a seguir ese tiqui-tiqui, no. Tengo que darle un parado. Tengo que ponerme firme delante de Dios. Tengo que dejar la queja. Tengo que levantarme creyendo todos los días de que Dios va a hacer. Amén. Eso tiene que hacer en nuestra vida. No podemos vivir en un desespero, déjeme decirle. El desespero no te lleva a nada bueno. Tienes que plenamente confiar en Dios en todo. Él tiene buena palabra para nosotros. Amén. Sí. Él nos dice en su palabra que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Él dice que Él es nuestra fortaleza. Él dice que Él es nuestro pronto auxilio. Él dice que Él multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Sí, Él es bueno. Y siempre será bueno con nosotros. Pero nosotros tenemos que totalmente confiar en Él todos los días. No es que nada más el domingo. No, tiene que ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días yo tengo que confiar en Él. Todos los días yo me tengo que levantar creyendo, Señor, tú dijiste una palabra para mí y yo esperaré el cumplimiento de esa palabra. Sí, eso tiene que ser constantemente en nuestra vida para nosotros creer en esa palabra. Mire, este profeta quizás se conseguía atribulado, quizás se conseguía en problemas, quizás se conseguía viendo, porque quizás él veía la violencia, la locura que muchas veces nos pasan y vemos, sí, porque vemos a la gente injusta y Señor, Dios mío, pero es que este impío, este injusto, y queremos como agarrar un machete y quitarle la cabeza. Sí, muchas veces provoca, pero no, Señor. Tú tienes el control, Dios mío. Tú harás conforme a tu voluntad en gloria, Padre. Yo lo pongo en tus manos. Así como tú me amas a mí, también lo amas a Él. Sí. Nuestra oración tiene que ser siempre de amor, no de castigo, no de que, mira, Señor, llévatelo, mira aquello. No. Porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor, déjeme decirle. Y Él nos está amando, buscando, cónchale, sí, como el pastor es el que ora a los matutinos, yo lo amo más a Él. No, Él no ama a todos igualito. Sí, aquí no hay uno más que otros. Todos somos iguales delante de Dios. Pero nosotros tenemos que creer en Él. Levantarnos todos los días creyendo en esta palabra poderosa. Hay un propósito sobre tu vida que se tiene que cumplir. Amén. Hay un propósito sobre tu vida que se tiene que cumplir. Déjame decirte. Y no se va a cumplir porque yo lo digo, no es porque Dios lo digo. Es que se va a cumplir. Porque lo que Él dice se cumple. Pero nosotros tenemos que saber esperar el momento indicado de lo que Él quiere. ¿Y cómo aprendemos eso? Mire, en oración es que se aprende eso. En una constante oración con el Padre que se aprende eso. Amén. A saber esperar en Él, a no desesperar, a estar ahí confiado totalmente que Él lo que va a hacer, lo va a hacer. Porque a Dios nadie le ha fallado. Nosotros somos los que le fallamos a Él muchas veces. Cuando vienen las dificultades, cuando viene el proceso, cuando viene la prueba, entonces decimos, no, Señor, te olvidaste de mí. Y Dios nunca se ha olvidado de ti. Dios siempre se ha mantenido ahí fiel, esperando en ti solamente. De que tú te des cuenta de que hay un Dios poderoso que nunca te ha abandonado. Él siempre ha estado ahí en las buenas, en las malas, en todo momento. Él siempre ha estado contigo. Pero nosotros somos muchas veces mal agradecidos, porque Él ha sido tan bueno con nuestra vida. Sí. Mire, si usted viera un poquito atrás, ¿qué era usted antes? Y no tenemos que recordarnos de eso, porque no podemos recordarnos, pero muchas veces es bueno recordarse de eso. ¿De dónde saliste? ¿De dónde Dios te sacó? ¿Quién tú eras antes? Pero ¿quién eres hoy? Y todo es gracias a Él. Todo es gracias a su amor, a su misericordia. Gracias a Él. Por eso es que tenemos que confiar en Él.
Mire, no es que nosotros como pastores seamos extraterrestres y nos sentamos, también sentimos. Pero la confianza que muchas veces nosotros tenemos en Cristo es porque nos la ganamos en una oración. Porque pagamos un precio constante todos los días. ¿Y usted cree que nosotros no vemos? También vemos. También las piernas se nos ponen flaquitas y wow, Señor, ayúdanos. Sí, por eso es que le digo que sí vamos a poder. Amén. Porque le está hablando un hombre que sí lo ha puesto, pero usted también puede. Amén. Sí, usted también puede. Por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo sobrenatural en nuestras vidas para poder ganarnos la bendición de Dios. Hay cosas maravillosas que Dios tiene para ti y para mí, pero nosotros tenemos que ganárnoslas pagando un precio constante con Él. Amén. Sí. Este profeta se conseguía en ese, pero entonces en el capítulo 2 él entra y reconoce que tiene que calmarse, como dice por ahí, que tiene que bajarle 2, y el hombre le bajó 2 a su desesperación, a su angustia, a su locura, y en el capítulo 2 empieza a entender que tiene que quedarse tranquilo y esperar la voluntad del Padre. Pero en el 3 es tan tremendo, porque ¿qué dice el 3:17? Dice, aunque la higuera no florezca, ni la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, dice, y las ovejas no se quiten del manaje, dice, no haya vaca en los corrales, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en mi Dios. El hombre en el 3 se dio cuenta que tiene que esperar en Él. El hombre en el 3 se dio cuenta que mira, que yo no vea nada, yo sé que tú tienes el control de todo. El hombre en el 3 se dio cuenta que nada más en Dios él tenía que esperar, no en el hombre, no en aquello, no en lo otro, sino solamente en Dios. Sí, el hombre en el 3 se dio cuenta que sus ojos estaban en el lugar incorrecto. Sí, porque cuando nosotros tenemos nuestra mirada en el lugar incorrecto es donde muchas veces pasan las cosas malas. Pero cuando lo tenemos en el lugar correcto, que es en Él, por eso es que dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Cuando tu vista está en Él, todo es de maravilla, porque estamos confiando en Él. Eso es nosotros lo que tenemos que hacer cada día, creyendo en su palabra. Sí. Si tu clamor era un desespero por ver el cambio quizás en un familiar tuyo, en tu esposo, en tu esposa, o en tu hijo, o en lo que estás viviendo, tienes que cambiar tu clamor. Tienes que cambiarlo porque no te está funcionando ese desespero. Y quizás tú quieres un cambio ya, Señor, hazlo ya ahorita, mira, Padre, estoy desesperado. No, cámbialo. Levanta tu mano y dice, Señor, ¿sabes qué? Me rindo. Hazlo tú en tu voluntad y cuando tú quieras, hazlo. Y estoy aquí, Señor, solamente esperando tu voluntad y lo que tú quieres hacer. Ese tiene que ser nuestro clamor. Que el Señor haga cuando Él quiera. Eso es lo que tiene que ser. Dejarnos guiar por Él. Miren, allá afuera la cosa se va a poner peor. ¿Qué quiero decirle? Se va a poner peor, pero en Dios hay nuevas de salvación. En Dios hay cosas buenas, en Dios hay bendición. Porque si estamos viviendo en este mundo, sí, yo también vivo y también piso en la tierra, sí, pero estoy confiando en un Dios todopoderoso que tiene el control de mi vida, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos y de todo lo que tengo. Que si tenemos que morir en un temblor o en un terremoto, en lo que sea, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Pero para el cielo voy. Sí, ese tiene que ser nuestra confianza. No temer a la muerte. Ay, sí, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, póngase en las manos de Dios y Dios va a hacer.
Si se tiene que ir, amén. Porque es garantía. Y si no se tiene que ir, bueno, siga ahí esperando la promesa en Dios, porque Dios va a hacerlo.